El ajuste oclusal es un procedimiento clínico y de laboratorio que tiene por objeto eliminar las prematuridades y o interferencias que impidan los movimientos, posiciones y funciones de la mandíbula. En términos generales, los objetivos del ajuste oclusal por desgaste mecánico son correlacionar la oclusión céntrica con la relación céntrica posterior-superior, lograr que las fuerzas oclusales se distribuyan con uniformidad en la oclusión céntrica y en sentido axial de las premolares y molares. El primer principio del ajuste oclusal debe ser el de suprimir la carga individual. Desde la óptica periodontal, el objetivo primordial del ajuste oclusal es el de proveer estímulo de las fuerzas oclusales esenciales para la existencia de un periodonto sano. ¿Cuándo se debe de iniciar un ajuste oclusal por desgaste mecánico? Cuando se observen signos y síntomas en cualesquiera de los 4 elementos constituyentes del sistema anático. El ajuste oclusal como método preventivo debe evitarse. El tratamiento debe considerarse, en la mayoría de los casos, como un procedimiento temporal y paliativo. Solo en aquellos casos en los cuales los pacientes conserven todas sus piezas dentarias y tengan armonía de arcadas, se podrá lograr una buena estabilidad oclusal desde la relación céntrica posterior-superior y podrá considerarse como un tratamiento definitivo. En presencia de una oclusión patológica con síntomas, aunque ellos sean incipientes, el odontólogo está obligado a realizar un ajuste oclusal por desgaste mecánico para aliviar la situación. Este método paliativo reducirá o retardará la aparición de síntomas más severos y en algunos casos los ajustes periódicos de la oclusión podrán permitir la permanencia de la oclusión y realización de las funciones mandibulares. ¿Es conveniente hacer un desgaste en toda la dentadura? No es conveniente hacer un desgaste solo donde hay obstáculos evidentes. Es necesario ajustar toda la dentadura natural o protésica con el objetivo de lograr el beneficio máximo. Con el ajuste oclusal por desgaste mecánico de la oclusión orgánica o protección mutua logramos los siguientes resultados. Mantener la relación céntrica-oclusión céntrica. Observar una dimensión vertical correcta. Proteger las funciones evitando los choques cuspidios, evitar el desgaste irregular, lograr la verticalidad en las fuerzas oclusales. Para lograr el beneficio máximo es necesario montar los modelos de diagnóstico en un articulador semiajustable, previa rehabilitación, con el propósito de hacer el desgaste sobre ellos antes de verificarlo en la boca y para tener de esa manera una idea de cuándo y cómo interfieren las cúspides y cuál será el resultado final. Es conveniente para el que se inicie en la práctica del ajuste oclusal hacerlo en varias citas, porque debe recordarse que la oclusión no puede ser alterada sin lograr un cambio en los impulsos propioceptivos que provienen de los receptores de los ligamentos periodontales. La técnica del ajuste oclusal por desgaste mecánico por el Dr. Stuart fue comunicada en 1962. La técnica es la siguiente. Primero, se ajusta la relación céntrica posterior-superior, haciendo que el paciente incline su cabeza hacia atrás, buscando siempre que la posición de ella se pueda repetir. Si el plano oclusal superior coincide con la línea horizontal del piso, tendremos una buena constante. Se manipula la mandíbula llevándola hacia atrás, arriba y en medio. Se coloca un papel de marcar fino entre las arcadas y se indica al paciente que cierre desde el contacto inicial hasta la posición de intercuspidación completa. Se eliminan las inclinaciones mesiales superiores y las distales inferiores que hayan quedado marcadas. Segundo, la mandíbula hace una excursión derecha, hasta que los caninos hagan contacto en una relación de punta a punta. Si hay cúspides que obstaculizan o hacen contacto simultáneamente en la mediotrusión, lábrense surcos oblicuos de dirección mesiopalatina en las cúspides estampadoras, por delante de la marca del papel. Este ritual se repetirá cuantas veces sean necesarias, hasta eliminar cualquier interferencia que impida la posición mandibular adecuada y sus consecuentes funciones. Después de que se han eliminado los contactos prematuros en las diferentes inclinaciones oclusales, se profundizan las fosas para que la intercuspidación en relación céntrica brinde un cierre máximo. Tercero, repetir el procedimiento, dirigiendo la mandíbula hacia la izquierda y siguiendo la misma secuencia, mediotrusión primero y laterotrusión después. Cuarto, probar las relaciones iniciales borde a borde,
Si hay contacto entre premolares y molares, elimínense interferencias de las cúspides cortadoras superiores y de las linguales inferiores hasta que dejen de hacer contacto. De acuerdo con el Dr. Shore, las respuestas benéficas de la oclusión al ajuste oclusal son: las piezas trabajarán con más eficacia, tanto individual como colectivamente, porque contarán con forma y función adecuadas. La movilidad dentaria disminuye, el impacto de alimentos disminuye, la posibilidad de fracturas dentarias o de obturaciones se reduce, el bruxismo se alivia y su recurrencia se previene. Las placas dentobacterianas y los restos de alimentos desaparecen al mejorar la acción fisiológica. Las piezas dentarias dejan de estar sensibles a los cambios térmicos. El desgaste oclusal e incisal se detiene. Las fuerzas oclusales se distribuyen a la mayoría posible de piezas. Las fuerzas oclusales se localizan más cerca de los ejes centrales. Las erosiones cervicales retardan su aparición o dejan de aparecer. El dolor disminuye en las regiones cervicales de los dientes. Los dientes anteriores móviles dejan de moverse y tienden a regresar a sus posiciones originales. Las restauraciones se benefician por la distribución equitativa de las fuerzas oclusales. Técnica de Martínez-Ross y Magaña para el ajuste oclusal de desviaciones laterales. La frecuente presencia de desviaciones laterales de la mandíbula hacia la derecha o hacia la izquierda, ocasionada por obstáculos oclusales que impiden un cierre oclusal correcto, no se elimina con la técnica clásica de desgastar superficies mesiales superiores y distales inferiores. La razón es que estos choques desviadores no son mesiodistales sino bucolinguales. Siendo bucolinguales, imposibilitan la estabilidad media mandibular, perdiendo de esta manera la relación céntrica posterior-superior. Hay dos pasos que caracterizan a esta técnica. 1. En presencia de desviación mandibular medio-lateral derecha, al efectuar la intercuspidación máxima, búsquense las marcas dejadas por el papel de articular y remueva tejido dentario de las vertientes derechas superiores e izquierdas inferiores marcadas. En presencia de desviación mandibular medio-lateral izquierda, al efectuar la intercuspidación máxima, búsquense las marcas dejadas por el papel de articular y remueva tejido dentario de las vertientes izquierdas inferiores y de las derechas inferiores marcadas. Análisis. La oclusión orgánica es aquella que reúne biomecánicamente las tres estabilidades necesarias para su preservación: estabilidad articular, estabilidad oclusal y estabilidad anterior. La oclusión orgánica natural o reconstruida debe permitir los movimientos, posiciones y relaciones y funciones propias del sistema anático sin ninguna restricción. Oclusión patológica es aquella oclusión, orgánica o no, que manifieste síntomas articulares, musculares, dentarios y periodontales reconocibles. Un esquema oclusal no orgánico impide o inhibe las posiciones funcionales de la oclusión orgánica, las relaciones dentarias y mandibulares, las relaciones mandibulares y sus funciones. Se puede afirmar que cualquier oclusión asintomática, orgánica o no orgánica, se tornará patológica en presencia de alteraciones emocionales que la precipiten, en presencia de prematuridades o interferencias existentes o nuevas o de alteraciones existentes o nuevas de la dimensión vertical que la precipiten. Cuando la patología se presenta en la oclusión dentaria y esta repercute en todos los elementos del sistema, pero principalmente en las articulaciones mandibulares. La falta de vinculación entre la oclusión céntrica y la relación céntrica posterior-superior lleva o mantiene al sujeto en una oclusión no orgánica, aun cuando la musculatura se adapte a estas malas posiciones. Estos sujetos deben examinarse periódicamente, pues aunque no presenten signos o síntomas evidentes, pueden existir alteraciones en alguno o algunos de los elementos del sistema anático en forma incipiente, que en un tiempo dado puedan aparecer o acelerarse como un proceso morboso. Causas directas. Todo individuo tiene un patrón de crecimiento predeterminado por la inmensa cantidad de combinaciones genéticas. Los tamaños de la mandíbula y del maxilar superior no siempre coinciden. Son importantes los factores hereditarios, el desgaste excesivo de toda o casi toda la dentadura, así como la falta de piezas posteriores causarán la oclusión patológica.
Los órganos dentarios que no sean reemplazados permiten extrusiones de piezas antagonistas. Rotaciones, inclinaciones de piezas vecinas, las caries, con su secuela de gran pérdida de estructura dentaria, producen resultados semejantes a los que se atribuyen a la pérdida de órganos. Las restauraciones individuales colocadas en supra o infraposición, la reconstrucción oclusal realizada sin la instrumentación adecuada y sin previa rehabilitación muscular y articular, los procedimientos ortodónticos. Otras causas pueden ser los dientes supernumerarios. La cirugía ortognática, que no considera la relación céntrica como referencia constante de sus técnicas, puede ser otro agente causal de la oclusión patológica. Causas indirectas. Existen tumoraciones o quistes, generalmente benignos. Causan una mala posición dentaria por la presión interior ejercida sobre sus raíces. La encía inflamada alrededor de un tercer molar inferior en erupción obliga al paciente a ocluir fuera de lugar, predisponiendo una oclusión patológica. La apófisis coronoides alargada puede obstruir la transtrusión. Los traumatismos, las malformaciones congénitas, los desórdenes temporomandibulares y las fracturas pueden ocasionar oclusiones patológicas. Se considera que, en orden de producción de daño, las prematuridades son los choques más lesivos y más frecuentes. Las interferencias de la mediootrusión le siguen en daño ocasionado. Las interferencias de laterootrusión son menos lesivas que las mediotrusivas. Las interferencias protrusivas son las menos dañinas. Se pueden observar radiográficamente recesiones pulpares, obliteraciones de la cámara pulpar y cálculos ocasionados por el trauma en la oclusión. La edad no se debe considerar como factor oclusal de los desgastes. Existen muchos pacientes, niños, adolescentes y jóvenes que muestran desgastes oclusales y excesivos e irregulares, que demuestran lo contrario. El efecto de los alimentos abrasivos sobre las superficies oclusales se manifiesta por concavidades redondeadas y lisas, y no por facetas brillantes y bien definidas como las producidas por el bruxismo. La intervención debe hacerse de inmediato, pues de otra manera continuará. La oclusión orgánica es mejor y siempre preferible a la llamada balanceada, entre otras causas, porque las cúspides palatinas de las premolares y molares ocluyen en fosas y no entre crestas marginales, empacando alimentos fibrosos interproximalmente. Cuando la oclusión está bien organizada, cada cúspide tendrá su fosa correspondiente y antagonista para hacer el contacto interoclusal. Este contacto deberá ser como un trípode, es decir, que cada cúspide haga contacto con 3 puntos de la fosa que le corresponda. Consultando los principios que determinan los movimientos mandibulares, podremos saber la dirección de las crestas y de los surcos oclusales, la altura de las cúspides y la profundidad de sus fosas, determinar la concavidad palatina de los dientes anteriores superiores. Existen 2 tipos de cúspides, estampadoras y cortadoras. Son estampadoras las que tienen una fosa antagonista y correspondiente donde ocluir. Son cortadoras las que no tienen fosa antagonista ni correspondiente donde ocluir. Son estampadoras las cúspides palatinas y las cúspides vestibulares inferiores. Son cortadoras las cúspides vestibulares superiores y las cúspides linguales inferiores. Estabilidad mesiodistal, topes de cierre y estabilizadores. Los topes de cierre actúan deteniendo el cierre mandibular cuando está relacionado céntricamente y también neutralizando las fuerzas ejercidas por los estabilizadores. Se localizan en inclinaciones distales de las premolares y molares superiores e inclinaciones mesiales de las premolares y molares inferiores. Las estabilizadoras actúan equilibrando las fuerzas ejercidas por los topes de cierre, permitiendo una estabilidad mesiodistal. Estos estabilizadores se ubican en inclinaciones mesiales de las premolares y molares superiores, inclinaciones distales de las premolares y molares inferiores. Estabilidad bucolingual. Esta se logra con los contactos interoclusales A, B y C.
Los contactos A son aquellos que se producen cuando las cúspides cortadoras entran en contacto con las cúspides estampadoras inferiores. Estos pueden ser topes de cierre o estabilizadores. Contactos B son aquellos que se producen cuando las cúspides estampadoras superiores, palatinas, entran en contacto con las cúspides estampadoras inferiores. Todos estos contactos son estabilizadores. Contactos C son aquellos que se producen cuando las cúspides estampadoras superiores palatinas ocluyen con las cúspides cortadoras inferiores. La oclusión céntrica en una oclusión orgánica debe llenar 3 requisitos básicos. 1. Todas las piezas cierran al mismo tiempo con el eje intercondilar en su posición más distal. 2. En la excursión hacia la oclusión céntrica, las piezas no deben tocarse en ninguna parte y en ningún tiempo. 3. En un cierre mandibular relacionado céntricamente, cualquier movimiento hacia adelante o hacia un lado requiere de una desoclusión inmediata. La oclusión orgánica es protectora en esencia. Cuando las premolares y molares se llevan a una oclusión céntrica vinculada fisiológicamente a una relación céntrica, protegen a los incisivos y caninos. Los caninos protegen a premolares y molares haciendo una desoclusión inmediata, y los incisivos mediante una pronta desoclusión separan los premolares y molares. Para que las restauraciones de una reconstrucción sean duraderas, deben de evitarse fracturas, preservar la integridad de la pulpa, no dañar al periodonto. La mecánica del diseño es de primordial importancia.